Bendiciones. Los saluda de nuevo, como siempre, su amigo el pastor Carlos Varga. El agua viva es el tema que quiero compartir con ustedes con la ayuda preciosa del Espíritu Santo. 1 de Corintios 10:4 nos dice así la Escritura: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y en Hebreos 10:19-22 nos dice la Escritura así también: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. No hay ningún emblema del Espíritu Santo que se emplee más frecuentemente en las Sagradas Escrituras que el agua. Como esta naturalmente sugiere limpieza, refrigerio y plenitud, y expresa de la manera más perfecta las funciones más importantes del Espíritu Santo. No nos es posible referirnos a todos los pasajes e incidentes basados en dicha figura, pero vamos a llamar la atención del oyente a usted a 4 pasajes muy notables que revelan en orden lógico y cronológico la obra del Espíritu Santo en nuestra redención y entera salvación. El primero de dichos pasajes citados anteriormente refería a los 3 primeros que nos revelan la acción del Espíritu Santo. Todos ellos tienen relación con incidentes ocurridos durante el viaje de los israelitas a través del desierto. El primero es el golpe a la peña de Oreb, del cual leemos en el capítulo 17 de Éxodo. Habían llegado a la fuente Meriba y la habían encontrado seca, y, como lo habían hecho otras veces, en vez de confiar en Dios y orar a Él, comenzaron a murmurar y a quejarse. Entonces Dios ordenó a Moisés que les condujese a la peña de Oreb y que golpease ésta con la vara que había empleado para dividir el Mar Rojo y para realizar los milagros de juicio sobre Egipto. De esa peña emanó una corriente de agua de la que bebió el pueblo abundantemente y de igual modo sus ganados. El significado de la peña de Oreb fue, por supuesto, una figura de Jesucristo y el golpe del juicio del Padre ejecutado en el Calvario, por el cual fue expiada nuestra culpa y se abrió la fuente de la misericordia para los pecadores. Pero el agua que vertió de la peña era también figura del Espíritu Santo, comprado para nosotros como el don más preciado de la redención llevada a cabo por Él. El agua siempre es figura del Espíritu Santo. El propio Señor Jesucristo ha explicado este símbolo en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, versículo 38-39, donde después de hablar del agua viva que correría del creyente, añade: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. El agua de la peña de Oreb fue figura del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, como consecuencia de la redención realizada por Cristo. Ese es el significado de su dispensación. En lo que se refiere a las eras sucesivas de nuestra vida cristiana, ella representa nuestras primeras experiencias del Espíritu Santo después de nuestra conversión. Es un hecho que, en cierto sentido, muy real y verdadero, Dios da su Espíritu al creyente tan pronto éste acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Más adelante, sin embargo, el creyente llega a disfrutar de una plenitud más profunda de ese Espíritu. Pero no por eso se debe desacreditar ni desplazar la otra experiencia real y verdadera que adquiere el creyente inmediatamente que abre el corazón para recibirle.
Esa fue la primera promesa que recibió la iglesia recién nacida y los más jóvenes creyentes. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esa es la única garantía de la seguridad y firmeza de los creyentes. No se debe dejar a ningún convertido mientras no haya recibido de manera clara y definida el Espíritu Santo, y éste le haya sellado para el día de la redención con el poder y la presencia de Dios. En el capítulo 20 del libro de Números tenemos un segundo incidente muy parecido al primero y sin embargo, esencialmente diferente. El pueblo llega a encontrarse otra vez sumido en gran necesidad. Carecen de agua y están a punto de padecer de sed. De nuevo interviene Dios y les salva de la desesperada situación. Vuelve a conducirles a la peña y las aguas manan abundantemente y les abastece de todo lo que necesitaban. Y dice la Escritura, y bebió la congregación y sus bestias, y se refrescaron y satisficieron. Todo esto parece exactamente igual al otro milagro, pero al mirarlo desde más cerca vemos diferencias muy importantes. En primer lugar, esto ocurrió 40 años más tarde. El primer milagro se efectuó al principio de su vida en el desierto. Esto sucedió al aproximarse al final. Por consiguiente, tiene por objeto señalar un estado de adelanto en la experiencia que habían adquirido. Se trata de otro lugar llamado Cades. La palabra Cades significa santidad. Y sabemos que Cades era la puerta de acceso a la tierra prometida. Por consiguiente, esto nos sugiere que el derramamiento del Espíritu Santo en este caso se refiere a la época más avanzada de nuestra vida cristiana. Toda vida cristiana completa tiene su era. Hay un Cades donde Dios nos conduce a la santidad y nos da el Espíritu que ha de morar en nosotros y que nos hará andar en sus estatutos y cumplir sus juicios. Hay una tierra prometida cuya entrada está en Cades, en la cual entramos al recibir la plenitud del Espíritu Santo. Hay un sitio donde ahora pasamos del desierto al reposo que queda al pueblo de Dios, o donde entramos al incesante recorrer del fracaso y de las desilusiones en las que tantos viven hoy. La diferencia entre esta recepción del Espíritu Santo y la venida de éste a nuestra alma en el momento de la conversión es infinita. En este último caso, el Espíritu Santo desciende para dar testimonio de que hemos sido aceptados y que se nos ha perdonado nuestro pecado. Y no solamente ha descendido, sino que ha entrado dentro de nosotros. Dijo el apóstol Pablo, que no sabéis que vosotros sois templo donde mora el Espíritu de Dios. Y el escritor de Hebreos nos dice que somos la casa de Dios. En cambio, en el primero lo hace para aceptar la ofrenda perfecta que le hacemos y a tomar posesión de nuestro ser entero, uniéndonos al Señor Jesús y conservándonos desde ese momento obedientes y, claro, victoriosos. Se observará también que la manera en que se efectuó el milagro fue totalmente otra. En el primer caso, el legislador debía golpear la peña con su vara, pero en el segundo caso no debía golpearla. Moisés debía hablarle simplemente, y la roca vertiría el agua en respuesta a la voz tranquila dicha con fe y oración. Moisés desobedeció esas órdenes y golpeó la roca varias veces diciendo con vehemencia: «Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña?». Eso lo observamos en Números 20:10. A Dios le desagradó esa actitud violenta e incrédula de Moisés y, claro, lo disciplinó severamente, no permitiéndole entrar en la tierra prometida. No obstante eso, cumplió la promesa que le había hecho al pueblo, dándoles el agua que necesitaban a pesar del error de Moisés. Toda esa acción es sumamente significativa. No se debía volver a golpear la roca, porque ya había sido golpeada y abierta, y las aguas estaban corriendo abundantemente. Todo lo que se requería era que se recibiese por la fe lo que se había conseguido a costa de tan enorme sacrificio.
De igual modo, a nosotros ya se nos ha dado el Espíritu Santo. Se ha consumado el sacrificio, el precio fue pagado, se han cumplido las bendiciones, se han abierto los cielos y el Espíritu Santo ha entrado en nosotros. Gloria a Dios. No crucifiquemos otra vez a Cristo, no ignoremos el valor de su muerte. Todo lo que nos toca hacer a nosotros es simplemente recibirle y hacer lugar para que entre. A nosotros no nos corresponde golpear la peña sino hablarle, y debemos hacerlo con toda sencillez y confianza, esperando tranquilamente su entrada. El Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo con mucho más buena voluntad que la que tiene un padre al darle lo que le piden sus criaturas. No debemos hacerle nuestras peticiones con la algazara con que lo hacían los sacerdotes de Baal, sino sin vacilaciones, con toda confianza, seguridad y fe, que recibiremos lo que Él tanto quiere darnos. Las campanas del lugar santísimo donde Dios mora están colgadas de manera muy delicada y si se les toca bruscamente podrán dañarse los finos alambres y romperse el delicado mecanismo. Lo único que se requiere es un toque suave. Años atrás se llamaba a la puerta de una casa golpeando con un llamador grande y pesado. Pero en nuestros días todo lo que tenemos que hacer es tocar suavemente un botoncito y la corriente eléctrica se encarga de comunicar hasta el piso más alto de la casa que estamos en la puerta. Todas las campanillas de Dios se mueven por medio de la acción eléctrica. Por consiguiente, los golpes bruscos que demos solo sirven para impedir el cumplimiento de nuestras peticiones. El Espíritu Santo es muy sensible, como lo es siempre el amor. A un animal feroz se le puede dominar a golpes o encadenándolo, pero el corazón de una mujer no se conquista de ese modo, ni tampoco se puede ganar por esos métodos el amor de ninguna persona sensible. Eso solo se puede conseguir con delicadeza y cariño. Igualmente se debe tomar al Espíritu Santo por la fe con tanta ternura y delicadeza como amoroso corazón con el cual se ha de encontrar. Una sola duda, una sola expresión impaciente, desconfiada de sus actividades, así como el viento helado marchita los pétalos de la rosa y de lirios sensitivos. Habla a la roca, no la golpees. Cree en el Espíritu Santo, trátale con la más tierna y mayor confianza, y Él te responderá al instante y con igual confianza. Amados míos, ¿habéis llegado a la peña de Cades? ¿Habéis abierto todo vuestro ser para que lo posea la plenitud del Espíritu? Y luego, con esa confianza con que la criatura se entregara a su madre, la novia al esposo, la flor a los rayos del sol, ¿la habéis recibido por la fe? ¿Estáis disfrutando de la plenitud de su presencia y de su bendita vida? Llegamos a la tercera parte en el capítulo siguiente, 21 del libro de Números. Tenemos aquí un notable cuadrito y dice así: y de allí vinieron a ver, este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico: sube, oh pozo, a él cantad. Pozo, el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Del desierto vinieron a Matana. A primera vista el significado es algo oscuro, pero al mirarlo más detenidamente vemos una figura muy notable. La gente ha avanzado desde Cades y vuelven a encontrarse en el árido desierto. No hay oasis, fuentes ni arroyos y están pereciendo de sed, están muriéndose. En ese momento reciben la divina orden: reúne a la gente y les daré agua. ¿Dónde debía reunirles? Debía reunirles en el pozo de Ber. Oh, pero allí no hay ningún pozo. No importa. Reúne al pueblo como te he dicho. Allí en el desierto arenoso es donde debes reunirles. Y tenían que obedecer, pues estaban a punto de fallecer. Los nobles recibieron orden de sacar sus báculos de peregrinos y excavar un pozo en la arena del desierto. Mientras ellos hacían la obra,
La gente les rodeaba y cantaba. Los nobles excavaron y el canto que entonaban se reducía a este coro: sube, oh pozo, a él cantad. Mientras cantaban, el agua surgió de las profundidades de la tierra y corrió por el campo como un río. La gente bebió el agua y cantó maravillada de lo que había visto. He aquí la explicación de esa extraña expresión que encontramos en el texto que dice: bebían de la piedra que les seguía. Fue así como les siguió. La piedra no viajó por el desierto tras el campamento, ni fue arrastrada por las caravanas como un fetiche, como un amuleto. Fue el agua la que le siguió. Esta corría por debajo de las arenas del desierto como un arroyo subterráneo. El pueblo no podía verlo en la superficie, no obstante, las aguas corrían por debajo. Lo único que tenían que hacer era reunirse y excavar con sus báculos, cantando el cántico de fe y orando. Y aquí las aguas manaban abundantemente. Cuán precioso cuadro es este de la vida que se vive en el Espíritu y las continuas fuentes de nuestra vida espiritual. Cuando recibimos la plenitud del Espíritu, la misma promesa de vida y salvación nos sigue continuamente durante todo el curso de nuestra peregrinación por el desierto. No siempre veremos el agua, ni podremos saber por dónde corre el cauce del río, pero allí está, bajo nuestros pies, aún bajo los ardientes rayos del sol en las calientes arenas del desierto. Todo lo que a nosotros nos toca hacer es excavar con el báculo de la promesa y cantar el cántico de fe, y el Espíritu Santo saldrá como siempre a la superficie y nos abastecerá de todo lo que necesitamos, pero siempre y cuando se esté dentro de su voluntad. Todas las promesas de la Biblia se adaptan de algún modo a las necesidades de nuestra vida. Si aprovechamos fielmente la promesa y cumplimos las sencillas condiciones que ella impone, veremos cómo las aguas suben a la superficie y lo que necesitamos nos vendrá de la fuente de la vida. Siempre es agradable excavar. Hay bastante que excavar y es necesario abrir espacio removiendo la arena. De igual modo, las promesas de Dios tienen sus aristas, como también sus lados agradables. Ellas no solo nos llenan, sino que antes desalojan de nosotros lo que no debe de estar allí, pero si cumplimos las condiciones, veremos que las promesas son fieles y nos mantendrán siempre llenos, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Esta notable figura del pozo del desierto nos enseña el secreto de cómo se vive en el Espíritu. Nuestra vida más profunda en Cristo no siempre es visible ni aún a nosotros mismos, porque está escondida con Cristo en Dios. Pero el manantial está siempre allí y continuamente podemos beber de las aguas profundas y Él nos abastece de todo lo que necesitamos siempre y cuando estemos en su voluntad. Alabado sea el nombre del Señor. Hay otra figura del Espíritu Santo que se desprende del pasaje citado de la epístola a los Hebreos. Vemos allí que el adorador entra al lugar santísimo con el cuerpo lavado con agua limpia. Eso recuerda la antigua fuente que se encontraba a la entrada del tabernáculo y estaba destinada al uso de los sacerdotes que entraban. En ella debían lavarse la cara y las manos y limpiar cualquier mancha que tuviesen en sus ropas cada vez que entraban al santo recinto. Dicha fuente fue hecha con los espejos de las mujeres de Israel. Y es probable que la parte exterior era un gran espejo bien pulido en el que ellos podían verse. Y también verían en él cualquier defecto que tuviesen. Luego se lavaban las manchas en el agua. Esa fuente era una figura del Espíritu Santo, que es la fuente de nuestra purificación y la manera como podemos allegarnos a la santa presencia de Cristo. Solo cuando nos hemos lavado en esa fuente podemos entrar como los santos sacerdotes de Dios y alimentarnos con el pan vivo, habitar alumbrados por la luz de los candelabros de oro, respirando el dulce perfume del incienso que llena el recinto dándole un ambiente celestial. Al mismo tiempo revela y quita las manchas del corazón y de la vida. En cierto sentido, el Espíritu Santo nos limpia una vez para siempre. Eso fue lo que quiso decir
nuestro maestro cuando dijo: el que esté lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Juan 13:10. Existe, sin embargo, la constante posibilidad de contaminarse por lo menos con manchas de tierra, sino con pecado. El ambiente que respiramos está tan cargado de mal que es casi imposible escapar a su contacto y a sus manchas. Pero el bendito Espíritu Santo está en el sagrado templo del corazón, siempre listo a lavar la más diminuta mancha de tierra o de mal, y mantiene el alma inmaculada, sin culpa y en perfecto estado delante de Dios. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Alabado sea el nombre del Señor. La fuente es la que nos dice acerca de las permanentes operaciones del Espíritu Santo. Las peñas de Horeb y de Cádiz y aún el pozo del desierto no eran más que tipos de esas verdades espirituales. Pero la fuente era el símbolo permanente de Dios y siguió ocupando su sitio en el tabernáculo durante todo el curso de la vida nacional del pueblo de Israel. Ella nos habla acerca de la continua provisión que Él ha hecho para nuestra vida. Recibámosle, pues, y habitemos en Él. Esperemos en el lugar santo. No acudamos únicamente en busca de limpieza, sino sigamos concurriendo siempre y habitemos bajo la continua influencia de su amor y de su ambiente, para que jamás dejemos de estar en comunión con Él y seamos preservados sin mancha de pecado. En la descripción del tabernáculo vemos que no solo se menciona la fuente, sino también el pedestal que la sostenía. ¿Qué objeto tenía el pedestal de la fuente? Tal vez era un pequeño conducto de desagüe por el cual podía correr el agua con facilidad para cuando alguien deseara lavarse. La fuente era alta y su borde difícil de alcanzar, pero por medio de la cañería, que probablemente se abriría por medio de algún simple mecanismo, el agua corría y estaba al alcance hasta de una criatura, si ésta hubiese necesitado ir a lavarse en ella. Cuán fielmente ilustra esto la bendita proximidad del Espíritu Santo. No tenemos por qué ir a buscarlo en el cielo, ni tenemos que llamarle desde lejos. Él está constantemente a nuestro lado y dentro de nosotros en todo momento, siempre, presto a socorrernos cuando necesitamos su amparo. Para nosotros, Él es la presencia del Santo Dios, siempre presente en el corazón de su iglesia. Él está tan listo a entrar al corazón que se rinde a Dios como la luz lo está a penetrar por la ventana abierta y los rayos del sol a besar los pétalos de la flor que se abre. Así es que, ¿estás listo tú que me estás escuchando? Que no has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Hazlo. Pídele perdón a Dios en este momento y dile que te llene con su Santo Espíritu Santo. Gracias por permitirme entrar a su hogar por este medio. Yo le pido que comparta este mensaje para la honra y gloria de Dios, para que el Evangelio siga difundiéndose por toda la plataforma de YouTube. Así estará colaborando para que más personas escuchen la palabra de Dios y lleguen a los pies de nuestro Señor Jesucristo, así como yo lo hice su servidor. Solamente les pido sus oraciones para su servidor. Que Dios me lo siga bendiciendo, y así se despide su hermano y amigo el pastor Carlos Parga. Gracias.